Es un nuevo video. El día de hoy toca ver termodinámica o en este caso termoquímica. En este caso la termoquímica va a estudiar los cambios de calor en las reacciones químicas. Como primera introducción tenemos a la primera ley de la termodinámica, que es la ley de conservación de la energía, en donde en una reacción química va a estar en intercambio con el universo intercambiando energía, o mejor dicho, la energía se va a conservar, es decir, que va a ser constante. La energía se puede transformar en otro tipo de energía, pero jamás se destruye o se crea. En este caso también vamos a tener el principio cero de la termodinámica, que establece que cuando dos cuerpos entran en contacto, intercambian energía hasta que la temperatura se equilibre. Es decir, si yo aquí tengo dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, en este caso el cuerpo va a tener 100 grados Celsius de temperatura y el cuerpo B va a tener 0 grados Celsius de temperatura. Entonces en este caso vemos que al juntar la sustancia A con B va a ocurrir la transferencia de energía. Siempre ocurre del cuerpo con mayor temperatura hacia el cuerpo con menor temperatura hasta que la sustancia A y la sustancia B lleguen en equilibrio. Es decir, tú no puedes decir que está entrando el frío, si no lo correcto sería decir se está saliendo el calor, porque lo que nos dice este principio es de que el calor se va a transferir del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Así que ya aprendiste algo nuevo hoy. Continuando, tenemos que una definición nueva que es el calor. En este caso va a ser la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas. En este caso aquí te puse un ejemplo de una reacción química. En el caso de A más B, que son los reactivos del estado inicial, para obtener productos, que es C más D, en este caso el final. En este caso puede haber un catalizador o el implementar calor en la reacción para que se lleve a cabo una reacción. En este caso va a ser un delta H, va a ser un cambio. Recordemos que el delta H es la entalpía y en este caso el delta o en este caso el triangulito o la Q lo representamos como si fuera calor. Y bueno, aquí tenemos otra definición nueva que es entalpía, que es el calor de un sistema en una reacción que libera o se absorbe a presión constante. En este caso vamos a tener un delta H de reacción, bueno, una entalpía de reacción, que es igual a la suma de las entalpías de los productos, en este caso el final, menos la suma de entalpías de los reactivos, en este caso los estados iniciales de una reacción química. En este caso, si la entalpía o el delta H es negativo, la reacción va a ser endotérmica, y si el delta H o la entalpía tiene un valor positivo, la reacción va a ser endotérmica. Y recordando, una reacción exotérmica es que libera calor y una reacción endotérmica es una reacción que absorbe calor. Bueno, aquí ya te lo puse también. Endotérmica, aquella que absorbe energía, calor del entorno. En este caso, el delta H tiene que ser positivo y en este caso va a ser mayor a cero. Exotérmica va a liberar calor y en este caso el delta H va a ser negativo y va a ser menor a cero. Bueno, aquí vamos a hacer unos ejercicios de entalpías, en este caso para conocer los delta H. En este caso, ¿qué nos dice? Que el delta H de reacción es igual al delta H de la suma de los productos del final menos el delta H de la suma de los reactivos del estado inicial. Entonces vamos a escribir el primero. Tenemos que delta H de reacción es igual a la suma del delta H de los productos menos la suma del delta H de los reactivos. Y bueno, ¿cuáles son los productos? Nuestro producto es el dióxido de carbono. En este caso, dos moléculas de monóxido de carbono van a reaccionar con una molécula de oxígeno diatómico para producir dos moléculas de CO2. En este caso tenemos que fijarnos cuál es el valor de cada uno. Aquí ya te puse también las entalpías de formación de cada uno. Y ahora procedemos a hacer el cálculo. Entonces tenemos delta H de reacción igual, en este caso productos
vamos a poner 2 por el valor de CO2. En este caso productos, porque aquí tenemos, vamos a multiplicar el 2 por el valor de CO2, es decir, este 2, porque tenemos dos moléculas de CO2. En este caso ahora lo vamos a multiplicar por el valor del CO2, que en este caso es menos 393.5 kJ sobre mol. Entonces en este caso nos va a quedar menos 393.5. Cerramos paréntesis porque ese es el que está multiplicando el 2. Luego volvemos a cerrar el paréntesis porque es lo que englobaría los productos, lo que nos dice el delta H, serían las sumas. Y en este caso menos porque le vamos a restar los reactivos. En este caso ahora tendríamos, abrimos otro paréntesis para indicar que estamos ahora ocupando los reactivos y tenemos que los reactivos son dos moléculas de monóxido de carbono y tenemos que el valor sería 2 porque tenemos dos moléculas de CO y ahora el valor lo vamos a multiplicar, abrimos otro paréntesis para multiplicarse el mismo valor por 2 y tenemos que para el valor de monóxido de carbono tenemos es menos 111 kilojoules sobre mol, menos, lo vamos a multiplicar por menos 111. Cerramos el paréntesis, luego más, porque recordemos que es la suma de los reactivos, que es lo que nos dice la ecuación, más 1, que es nuestro valor de oxígeno. Aunque tú no lo veas, aquí va a tener un valor de 1. Y lo vamos a multiplicar por el valor del oxígeno, que en este caso tenemos que el oxígeno es un valor de 0 kilojoules sobre mol. Entonces cerramos paréntesis para indicar la multiplicación y luego volvemos a cerrar el paréntesis para indicar que es cerrar que es, para cerrar e indicar que estamos ocupando reactivos. Entonces tenemos que tenemos un delta H de reacción es igual a, seguimos con el paréntesis y ahora en este caso como el 2 tiene un valor positivo, en este caso vamos a aplicar la ley de los signos. En este caso sería más por menos, entonces nos quedaría menos de acuerdo a la ley de los signos. Y en este caso ahora si multiplicamos 393.5 por 2 nos da un valor de, a ver, 3, 2 por 3, 5, nos da un valor de 787. 787. Cerramos paréntesis. Es decir, lo único que, bueno, simplificamos es esto, que sería nuestra multiplicación, y nos quedaría como menos 787. Luego bajamos este signo, que es el signo de la resta, para indicar la resta de productos en menos reactivos, en este caso menos. Luego volvemos a abrir paréntesis para indicar a los reactivos. En este caso, igual aquí tenemos un 2 positivo más 2 por menos, y entonces en este caso más por menos nos quedaría otra vez menos y 2 por 111 nos quedaría 222. 222 más 1 por 0 nos da 0, entonces en este caso no se cuenta y por lo tanto nos quedaría 222. Cerramos el paréntesis para indicar que ya estamos ocupando los reactivos y entonces nos volvería a quedar otra vez delta H. Igual espero todavía vaya quedando claro. Entonces ahora lo que tenemos que hacer va a ser eliminar los paréntesis. Tenemos que afuera de este paréntesis tenemos un signo positivo, como más 1, ¿no? Cualquier número multiplicado por 1 te va a dar lo mismo, pero en este caso igual vamos a aplicar la ley de los signos. Entonces en este caso más por menos quedaría como menos 787. Y ahora para eliminar este paréntesis tenemos menos por menos. En este caso recordar que la ley de los signos nos dice que signos iguales van a dar positivo. En este caso más por más nos va a dar más y menos por menos nos va a dar más. Entonces nos va a quedar más 222. Y ahora tenemos que es un delta H
Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a proceder es hacer la operación. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar el 222 al 787. Y en este caso, como el 787 es tiene un valor más alto, bueno, el negativo. Entonces en este caso aquí no, ya no va a aplicar la ley de los signos de más por menos menos, porque aparte nos está multiplicando. Y entonces nos quedaría como un valor de menos 565 kilojoule. Ese sería nuestro valor de nuestra entalpía. Y que te dije que si era un valor menor a cero, en este caso negativo, que era la reacción endotérmica o exotérmica. Exotérmica, ¿verdad? Deja que me deje escribir porque no me deja escribir. Entonces nos quedaría que es exotérmica. Exotérmica. Luego, pasando a la siguiente reacción. En este caso tenemos metano con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Entonces en este caso ya sabemos, ¿no?, cuál es la fórmula. El delta H es igual a la suma de las delta H, o bueno, de la entalpía de los productos, menos la suma de la entalpía de los reactivos. Entonces en este caso volvemos a comenzar. Ok. Tenemos nuestro delta H de reacción. De productos menos el delta H de reactivos. Notemos que el delta H es igual a, entonces en este caso van a ser productos menos reactivos. Y ahora abrimos paréntesis para indicar a los productos. Y el primero sería dióxido de carbono. ¿Cuánto vale el dióxido de carbono? Menos 393.5 kilojoule. Aquí no, kilojoule mol. Entonces en este caso lo ponemos menos 393.5 más, porque recordemos que es la suma de los productos. Ahora, ¿cuál nos toca? El agua, ¿no? En este caso vamos a poner un 2 porque es lo que estamos representando, porque tenemos dos moléculas de agua. Entonces sería 2 por el valor del agua, nos dice que es menos 241.6 kilojoule sobre mol. Entonces ponemos menos 241.6. Cerramos paréntesis para indicar esta multiplicación y luego volvemos a cerrar paréntesis para indicar que estamos ocupando los productos. Ahora sí, menos los reactivos. Abro paréntesis para indicar los reactivos ahora y nos quedaría que los reactivos son el metano y el oxígeno. Entonces en este caso ponemos el valor del metano y tenemos que el metano vale menos 74.8 kJ sobre mol. Entonces en este caso ponemos menos 74.8. Luego más, porque recordemos que es la suma de los reactivos. Ahora nos quedaría 2 para indicar las dos moléculas de oxígeno diatómico por 0, ¿no? Que es su valor del oxígeno, aquí está, 0 kJ sobre mol. Entonces en este caso multiplicamos por 0, cerramos paréntesis para indicar la multiplicación y luego volvemos a cerrar el paréntesis para indicar a los reactivos. Entonces en este caso, este se va a cancelar porque nos va a dar 0. Y bueno, continuando con lo demás. Tenemos delta H de reacción es igual a menos 393.5 más. ¿Sería más o menos? Menos, ¿verdad? Porque si te acuerdas de la ley de los signos, más por menos, menos, ¿no? Y en este caso, si multiplicamos 241.6 por 2, nos da un valor de... ¿Cuánto nos da? 483.2.
2, luego cerramos paréntesis para indicar los productos menos, ahora abrimos otro paréntesis para indicar el, bueno, yo no voy a poner el paréntesis, lo voy a hacer directamente, espero me puedas seguir. Aquí tenemos el menos, ¿no? Lo vamos a multiplicar por este. Menos por menos, ahora nos tocaría que el signo es más, ¿no? Más 74.8. Ok, y ahora siguiendo tenemos nuestro delta H de reacción, que es igual ahora. Vamos a restar los 393 menos los 483.8. Pero los vamos a restar o los vamos a sumar. Los vamos a sumar, ¿no? En este caso va a quedar como signo negativo. Menos por menos es menos. Bueno, no. Aquí no sería porque no lo estamos multiplicando, únicamente lo vamos a sumar. En este caso 393 más 483.2 nos tocaría ver 807, ok. Nos quedaría de 876.7. ¿Sí? En este caso va a quedar con signo negativo, porque ambos son negativos. Entonces en este caso, como aquí afuera hay un 1 más 1, aunque tú no lo veas, vamos a eliminar el paréntesis, en este caso más por menos, menos, y nos quedaría 876.7. Y ahora tenemos nuestros menos 876.7, nos tocaría más nuestro 74.8, que es nuestro valor de aquí arribita. Y bueno, ya haciendo la suma, tenemos que el delta H de reacción es igual a, lo que vamos a hacer es restar, y como en este caso el 800 es más grande, entonces en este caso va a quedar con signo negativo, y lo único que le vamos a hacer va a ser regresar el 74 al 876, y nos da un valor de menos 801.9 kilojoule. En este caso también, ¿qué tipo de reacción va a ser? Si era menor a cero, o en este caso era negativa, también va a ser exotérmica, ¿no? Es exotérmica. Bueno, ahora tenemos otra nueva definición, en este caso que va a ser la espontaneidad, que es el proceso que ocurre naturalmente sin la necesidad de una influencia externa. En este caso, como puede ser la temperatura, presión, algún agente, etcétera. En este caso tenemos una gota de tinta en un vaso de agua que, que se va a que se va a diluir en el agua. En este caso ahorita vamos a tener un nuevo criterio, que es el delta S, en este caso que va a ser la entropía. S se conoce igual como entropía. En este caso mide la cantidad de desorden en un sistema. Así podríamos definir entropía. Y bueno, aquí ya te puse dos ejemplos. Y bueno, siguiente sería la segunda ley de la termodinámica, el que establece que los procesos espontáneos se pasan de estados de menor entropía a estados de mayor entropía. Para saber si un proceso será espontáneo o no, se utiliza la energía libre de Gibbs, en este caso un delta G, en donde el delta G va a ser la energía de Gibbs, el delta H va a ser la entalpía, menos el T por delta S. En este caso, T corresponde a la temperatura y el delta S corresponde a la entropía. En este caso, si vemos que la energía de Gibbs es menor a cero, va a ser espontánea, o en este caso el delta G. Pero si el delta G es mayor a cero, va a ser un proceso que no es espontáneo. Es decir, no ocurre espontáneamente, va a tardar en hacerse. Y en este caso, si el delta G es igual a cero, van a estar en equilibrio. Ejercicio. A presión estándar el carbono grafito es más estable que el carbono diamante para la transición. En este caso tenemos grafito, se va a pasar a diamante. En el video no es cierto, antepasado. El video que te dejé de propiedades, en este caso
te llegué a hablar de un fenómeno que se llama alotropía, en el que va a poseer diferentes arreglos un átomo. En este caso el grafito, que presenta diferentes arreglos estructurales, como el carbono, grafito y en este caso el diamante. En este caso tenemos que se cumple que el delta G es menor a cero, el delta G es mayor a cero, el delta G es igual a cero o el delta G es menor o igual a cero. ¿Qué podría ser y por qué? En este caso sabemos que el delta G no es negativo. Digo, el delta G no es menor a cero porque no es un proceso espontáneo. Entonces en este caso no, no pasa. ¿Y esto por qué? Porque para llegar a convertir el grafito en diamante se llega a condiciones específicas de temperaturas muy altas y presiones también muy altas. Además de que no es un proceso que ocurra inmediatamente. En este caso el delta G es igual a cero. No, ¿verdad? Porque nos dice que si el delta G es igual a cero va a estar en equilibrio. Entonces tampoco. Porque si no, no ocurriría la reacción. Al estar en equilibrio, tendremos la misma cantidad en ambos lados de grafito y diamante. Luego, delta G es menor o igual a cero. En este caso vemos que no puede ser menor a cero ni igual a cero porque no va a estar en equilibrio ni es una reacción espontánea. Por lo tanto, vamos a tener que un delta G mayor a cero porque es un proceso que no es espontáneo. Bueno, pasando al siguiente tema, tenemos cinética química, que estudia la velocidad de las reacciones químicas. En este caso tenemos una sustancia A que va a convertirse en una sustancia B. En este caso a un tiempo cero, que las concentraciones son 2 molar y 0 molar respectivamente. Para el tiempo de 5 segundos vamos a tener concentraciones molares iguales, 1 a 1. Y para el tiempo en 8 segundos vamos a tener una concentración de A de 0.1 molar, mientras que de la concentración B vamos a tener 1.9 molar. En este caso va a bajar la concentración de molaridad y ya te hablé en un video de unidades de concentración, la molaridad que se expresa como mol sobre litro. En este caso también vamos a tener una velocidad de reacción en la que va a ser igual a la concentración de reactivos entre el tiempo, o también puede ser representada como mol sobre segundo, o también lo podemos presentar como mol sobre litro entre segundo. Y bueno, aquí te pongo una gráfica de concentración molar por el tiempo, en este caso de la disociación del bromo a el ion bromuro. El ion bromuro, en este caso tenemos que la energía cinética va a ir en aumento o va a ir decreciendo. En este caso va a ir en aumento del ion bromuro hasta que va a haber un momento en que se permanezca constante, es decir, ya no va a cambiar. Lo mismo para la molécula de atómica de bromo, o bueno, en este caso el bromo, que va a ir disminuyendo hasta que ya no haya un cambio o se mantenga también constante. Tenemos que la concentración y la velocidad de reacción son directamente proporcionales, es decir, a mayor concentración, mayor será la velocidad de una reacción. Esto ya también te lo había hablado en el video pasado, que bueno, o hace 3 videos creo, no recuerdo bien la verdad, en los que te hablaba de los factores que influyen en la velocidad de alguna reacción. Y bueno, ahora te presento los factores que afectan una velocidad de reacción. La vez pasada hablamos de los que influyen y ahora nos toca ver los que afectan. En este caso, como primero, tenemos a la concentración de reactivos. La concentración es directamente proporcional a la velocidad. Bueno, aquí ya no te puse concentración. Ahí sí es como puede llegar a representar también una concentración entre corchetes. Y dentro le pones 1 molar, 0.1 molar. Bueno, así es más fácil, bueno, a mi gusto, para en vez de escribir concentración. Y es como que más fácil de que digas, ah, bueno, ya tengo esto y esto, ¿no? Esto va a ser directamente proporcional a la velocidad, es decir, a mayor concentración, mayor velocidad y menor concentración, menor velocidad. El segundo caso es la temperatura. La temperatura va a ser directamente proporcional a la velocidad, lo mismo que la concentración. En este caso tenemos cuatro temperaturas en el que tenemos T igual a 0, T igual a 25, T igual a 50 y T a 75.
En este caso los cuatro van a estar medidos en temperatura Celsius o bueno grados Celsius. Y en este caso para la temperatura de 0 grados Celsius la velocidad va a ser a menor que a comparación de los 75 grados Celsius, que la velocidad será mayor. El tercero sería la presión. La presión solo únicamente va a afectar a gases. La presión es directamente proporcional a la velocidad, es decir, va a ser igual que la temperatura y la concentración. A mayor presión, mayor velocidad. Bueno, entonces básicamente lo que te digo es de que si tienes una alta concentración de los reactivos, una alta temperatura y una alta presión, la velocidad de reacción va a ir en aumento. Y bueno, y entonces tenemos que en un volumen de un gas va a aumentar la presión y por lo tanto va a aumentar la concentración del gas porque el volumen del gas disminuye. Es decir, del lado izquierdo tenemos un volumen grande de gas, pero mientras aumentamos la presión el volumen va a disminuir. Va a disminuir. Número 4. Ahora tenemos que estructura o naturaleza de los reactivos. En este caso, para el caso de un sólido, que en este caso es un polvo o un cubo de azúcar, la reacción va a ser lenta, es decir, va a tardar en desarrollarse la reacción. Para el caso de un gas, también lo tenemos. Y bueno, para el caso de los gases, también podría depender la naturaleza de ese reactivo, si sea reactivo o no, porque hay gases que no son reactivos con algunas sustancias. En este caso un cubo de azúcar va a ser lento, pero vemos que para el polvo de azúcar va a ser rápido. Esto debido a la regla del cubo de azúcar porque al presentar una estructura sólida va a reaccionar un poco más lento, y para el polvo de azúcar, como se va a encontrar en polvo, va a ser más fácil que reaccione todo de jalón o bueno más rápido con la sustancia en la reacción a comparación del cubo de azúcar. 5. Uso de catalizadores. Ejemplo, enzimas que terminen con la terminación asa. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de enzimas son la amilasa, pancreasa, mmm, amilasa creo que ya la dije, ¿no? Otro ejemplo de enzimas sería, ¿no?, por ejemplo, la lactasa, etcétera. En este caso, los catalizadores aceleran las reacciones químicas porque disminuyen la energía de activación. En el video pasado, ahora sí, te hablé de energía de activación en una reacción química. Igual esto te lo pongo así como muy señalado. Te lo voy a volver a subrayar. Porque te digo, esta pregunta viene mucho en exámenes de admisión, exámenes de prepa, licenciatura. Y te digo, a mucha gente se le llega a olvidar, pero esto es algo muy importante que, bueno, en mi consideración, no deberías de olvidar. Y bueno, ya para el siguiente tema tenemos que ahora vamos a hablar de energía de activación. Energía mínima que se necesita para iniciar una reacción. En este caso ya te hablé de la entalpía, que bueno, el delta H, que en este caso delta H mayor a cero, es endotérmica con un valor positivo. Y si tenemos que el delta H es menor a cero, es una reacción exotérmica con valor negativo. También tenemos que el delta G, o bueno, la energía libre de Gibbs. Deja que me deje mover. Bueno, para energía libre de Gibbs vamos a tener que si el delta G es menor a cero va a ser espontánea, pero si el delta G es mayor a cero va a ser un proceso, va a ser no espontánea. Y bueno, aquí ya lo que te mencionaba. Y la velocidad de reacción también depende de la concentración de los reactivos. En este caso la velocidad de reacción va a ser igual a mol sobre el litro, o bueno, en este caso la molaridad sobre segundo, que también la podremos expresar así. Mol sobre segundo. Y bueno, ya con este empezamos. Equilibrio químico, mi tema favorito. En este caso tenemos que una sustancia A más B va a producir, o bueno, van a estar en producto C más D. En este caso se trata de una reacción de reversible, es decir, que así como se forma C y D, se van a formar A y B. Es decir, que van a estar pasando de un estado a otro, es decir, si tienes agua líquida y vas a tener agua sólida. Es decir, así como va a estar formando agua sólida, mira, te lo pongo aquí un ejemplo.
Aquí es un cubo de hielo, agua sólida, ¿no? Y aquí es agua líquida. Entonces en este caso lo que dice que es una reacción reversible, que así como está formando uno, se va a formar otro. Un ejemplo sería la nieve. En este caso va a estar, la nieve va a agarrar un estado sólido y luego puede agarrar un estado líquido ya cuando, por ejemplo, pones en contacto la nieve con tu piel o alguna prenda de vestir, vemos que se va a hacer líquido. Y bueno, el equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad de las reacciones en un sentido y en otro se igualan. Es decir, como digo, A más B va a producir CD, van a ser las mismas, la velocidad de reacción. Y la concentración de los reactivos y los productos permanece constante, es decir, no va a cambiar. En este caso tenemos que un reactivo A se va a convertir en un producto, en este caso B. En este caso para el tiempo cero vemos que la concentración del reactivo A va a ser, su concentración va a ser 10 molar, mientras que para el producto, o en este caso la sustancia B, su concentración va a ser 0 molar. Para el caso del segundo tiempo, bueno, a los 5 segundos, la concentración de ambas sustancias de reactivos y de productos va a ser 5 molar. Es decir, van a estar en equilibrio dinámico. Se van a mantener constantes. Y luego, bueno, ya tenemos que para el tiempo 3, bueno, a los 8 segundos, la concentración de reactivo A va a ser 3 molar, pero para el producto la concentración va a ser 7 molar. Y para el tiempo X, en este caso ya cualquier, bueno, no cualquier, cualquier segundo, bueno, determinado tiempo, la concentración de ambos se va a permanecer constante, es decir, ya no va a cambiar. Y bueno, tenemos que A se convierte en B y B se va a convertir en A. Tenemos BF y BI. En este caso, BF, bueno, va a ser la velocidad de formación de los productos, velocidad directa, y BI va a ser la velocidad de descomposición de los productos, velocidad inversa. Bueno, igual ya te lo puse aquí con colores para que lo puedas ver. Y en este caso aquí te puse dos gráficas. En este caso, la primera va a ser concentración contra tiempo, en el que vemos que la concentración de A va a disminuir hasta que se permanezca constante. Esto es lo que nos va a decir el equilibrio químico. Puede ir en aumento, como en este caso la sustancia B, o bueno, la concentración de B va a ir en aumento hasta que se permanezca constante, y la concentración de A va a disminuir hasta que ambas se permanezcan constantes. Y bueno, ya para la segunda igual lo mismo, para su concentración y velocidad va a ser lo mismo. O bueno, en el sentido de que la segunda gráfica tenemos velocidad contra tiempo. En este caso la velocidad se va a permanecer constante aquí, como te lo señalo, constante. En este caso la velocidad de descomposición, o bueno, la velocidad indirecta va a ser la misma, bueno, se va a permanecer constante con la velocidad directa. Y bueno, ya tenemos que para el equilibrio químico, en este caso que es constante, vamos a tener un nuevo valor, o bueno, que es Kc, que es la constante de equilibrio, que va a tener diferentes valores para determinar la reacción que llegue a presentar el equilibrio. Igual también hay varias tablas de Kc, o bueno, en este caso de las constantes de equilibrio, que nos ayudan a plantear estas reacciones o diferentes problemas. Y bueno, tenemos que A más B produce C, pero así como se va a producir C, también se va a descomponer en A más B. Imaginemos que la constante de equilibrio, bueno, Kc es igual a C. Y para la reacción tenemos las siguientes condiciones. La concentración es 10 molar, la temperatura es 23 grados Celsius y tenemos la presión de una atmósfera. Pero, ¿qué le ocurre al equilibrio si alteramos cualquiera de estas condiciones? Es decir, si disminuimos la concentración a 1 molar, 0.1 molar, o lo aumentamos a 12 molar, un ejemplo, o aumentamos la temperatura a 40 grados Celsius, o la disminuimos a menos 5 grados Celsius, o la temperatura lo aumentamos a 50 atmósferas, un ejemplo, o la disminuimos a 0.1 atmósferas. En este caso la reacción buscará hacer lo posible por mantener esa misma Kc, es decir, para estos casos aquí tenemos Kc igual a 6 y Kc igual a 6. En este caso si aumentamos o disminuimos la presión, la temperatura o las concentraciones, lo que va a buscar esta reacción química es que se permanezca constante, es decir, seguir teniendo ese mismo valor para estar en equilibrio.
¿Sí? Ok, y ahora que ya que te di tu introducción a equilibrio químico, ¿qué hace? Bueno, entonces lo que te decía era de que va a hacer lo posible por mantener la casa. ¿Y esto por qué? Bueno, en este caso aquí vamos a tener un nuevo tema, que en este caso se llama principio de Le Chatelier. Y bueno, ¿qué nos dice ese bendito principio? Ok, nos va a decir que si en un sistema de equilibrio químico, que está en equilibrio químico A más B, se descompone en C bueno, ya, es que me trae un poco. Vamos a tener que si A más B se convierte en C, así este mismo C se va a descomponer en C, digo B más A. Bueno, ya que tenemos el equilibrio químico, si se modifica alguna condición, ya sea la concentración, temperatura o la presión que te decía lo mismo hace un momento, este evolucionará en el sentido que tiende a oponerse a esta modificación. Es decir, el sistema va a ir en contra de lo que se pase o suceda. Es decir, si aquí aumentas la temperatura o aquí aumentas la presión, el sistema va a ir en contra de eso para que el mismo valor permanezca constante. En este caso, casi que nuestra constante de equilibrio. Y bueno, así lo que te planteaba, A más B se va a producir en C y C se va a descomponer en A más B. En este caso, si aumentamos la concentración, la reacción se desplazará a la derecha. Productos. Pero déjate, borro esto. Ok. En este caso, si aumentamos la concentración, la reacción se desplazará a la derecha. Productos. Es decir, si aumentamos la concentración de A o de B, la reacción se va a desplazar a la derecha, en este caso a C. Va a estar mayor favorecida a que se produzca C para eliminar esa perturbación. En este caso, lo que nos decía al principio va a ir en contra de esa perturbación, o bueno, la modificación. Y en este caso, si ahora disminuimos la concentración de A o B, la reacción se va a desplazar a los reactivos. En este caso, a la izquierda, va a ir en contra de esa perturbación. En este caso, si es como si quitáramos un poco de A o un poco de B. En este caso, la reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Es decir, el C se va a descomponer en A más B para ir en contra de esa modificación. Y bueno, en el equilibrio químico no importa qué valores tengan los reactivos y los productos, siempre y cuando no se cambien esos valores porque son constantes. Y las constantes no cambian. En este caso tenemos A más B, va a estar en equilibrio con C. Y en este caso, si aumentamos la concentración de A o B, en este caso va a desplazar a la derecha, se favorece la formación de productos. Y en este caso, si disminuimos la concentración de A o de B, se desplaza hacia la izquierda, en este caso hacia la formación de reactivos. Esto para eliminar las modificaciones y que casi, bueno, la constante de equilibrio se permanezca constante. Porque lo que vamos a hacer es de que, como en las gráficas que te había mostrado hace un momento, igual busca que el valor se permanezca constante. Bueno, nada, deja que me deje bajar y ya. Y bueno, bueno, el cuadrito verde corresponde a los reactivos. Y ahora, en este caso, el rojito corresponde a los productos. En este caso, si aumenta la concentración de C, el sistema, bueno, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, hacia los reactivos, para eliminar esa perturbación. Y en cambio, si disminuyó la concentración de C, o bueno, del producto, se va a desplazar hacia esa misma derecha. O bueno, en este caso se va a desplazar a los productos. En este caso, si yo disminuyo aquí la concentración de C, el sistema se va a desplazar hacia la concentración bueno, hacia los productos para eliminar esa perturbación y, como te digo, se permanezca constante el valor. Y bueno, también tenemos que la temperatura, si estamos en una reacción endotérmica, vamos a tener que la energía, bueno, el valor va a ser positivo y vamos a tener energía más A más B. Va a estar en equilibrio con C, en este caso el delta H va a ser mayor a cero. Recordemos que si es endotérmica va a absorber energía, por lo tanto la energía va a estar del lado de los reactivos, porque necesita energía para llevarse a cabo o producirse. Y bueno, ya que tenemos esto, si aumenta la temperatura, se va a desplazar hacia la derecha, porque como tenemos la energía del lado de los reactivos,
Entonces en este caso el sistema va a estar en contra de esa perturbación o de la modificación y se va a desplazar hacia los productos, en este caso C. Pero ahora si disminuimos la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Esto porque la energía, como está del lado de los reactivos, va a ir en contra de esa perturbación. Y bueno, para una reacción exotérmica, recordemos que va a su exotérmica va a ser el valor va a ser negativo. Aquí lo puse positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con la exotérmica? Va a liberar energía en forma de luz o calor. El delta H va a ser menor a cero y como ya te digo va a ser negativo. Entonces en este caso la energía va a estar del lado de los productos. En este caso si aumentamos la temperatura, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda para eliminar esa perturbación. Pero si disminuimos la temperatura, en este caso lo que estaríamos modificando sería la energía, se va a desplazar a esa misma derecha para eliminar, digo, esa perturbación. Es decir, si aumentamos la temperatura, se va a desplazar hacia la izquierda el equilibrio para eliminar esa perturbación. Pero si disminuimos la temperatura, el equilibrio se va a desplazar a la derecha para eliminar esa perturbación. Lo que también habéis diciendo hace rato. Entonces, básicamente, si modificas la temperatura, la concentración o la presión, el sistema se va a desplazar hacia el sentido en el que favorezca el equilibrio, ya sea a la izquierda o a la derecha, como vemos en los diferentes casos. Bueno, y aquí por último te pongo a la presión. Si aumenta la presión, el equilibrio químico siempre se desplazará hacia donde haya menor número de moles gases, bueno, de mol de gas. En este caso aquí tenemos el tetráoxido de nitrógeno se va a descomponer, o bueno, se va a formar en dos moléculas de dióxido de nitrógeno, así como el dióxido de nitrógeno se va a estar descomponiendo, o bueno, va a estar formando el tetráoxido de nitrógeno. Ok, entonces si aumentamos la presión, se vamos a desplazarlo hacia la izquierda, es decir, donde haya menor número de moles gas. En este caso, acuérdate que el G ya te lo había hablado en parte de una reacción química. Si se encuentra en GT, que es su estado de agregación, por lo tanto se va a encontrar en gas. Entonces, si aumentamos la presión, se va a desplazar hacia la izquierda, donde haya menor número de moles de gas. Si disminuimos la presión, se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, si disminuye la presión en los productos, el equilibrio se presentará la reacción a la derecha, donde haya mayor número de moles. Y bueno, entonces, pues te digo, quédate nada más con lo que quedamos el día de hoy, en el que, por ejemplo, si aumentamos las concentraciones de los reactivos, se va a desplazar hacia la derecha, o en este caso va a favorecer la formación de productos, pero si se disminuye en las concentraciones, se va a desplazar hacia la izquierda, o bueno, los reactivos, en este caso los productos también, si aumentas la concentración, se va a desplazar hacia la izquierda los reactivos, o si disminuyes la concentración de productos, se va a desplazar hacia la misma concentración bueno, hacia la formación de producto. También igual en el caso de la temperatura, checa muy bien de que no te hagas tranza o bueno, no te hagas bolas. En este caso, fíjate bien dónde iría la energía. En este caso, si la reacción es endotérmica o exotérmica. Y qué va a pasar si en este caso aumentas o disminuyes la temperatura para ambos casos. Y bueno, de la presión, pues nada más acuérdate de que si aumentas la presión en equilibrio, siempre se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles gas. Y si disminuye la presión en los productos en equilibrio, se va a presentar la reacción a la derecha donde haya mayor número de moles. Y bueno, eso sería nuestro último video. Terminaríamos con química general. Espero te haya gustado y bueno, en general te hayan gustado los videos de la materia, te hayan ayudado a dominar mejor la materia. Cualquier comentario, duda o sugerencia, házmelo saber en los comentarios. Igual si te están gustando los videos y si te ayudaron mucho a entender la química y adentrarte en este mundo maravilloso. Entonces dale like, suscríbete y hasta pronto. Bye.